Saludos, somos José Ignacio Barbazán Carmona Pablo Blázquez Conejero y María del Carmen Montoya, profesora de la Universidad de Sevilla. El título de nuestra comunicación es Cultura europeísta, ciudadanía digital y nuevas estrategias en la comunicación institucional. El nuevo escenario de la comunicación institucional digital nos permite indagar sobre los valores que conforman la identidad europeísta a nivel de los gobiernos autonómicos 40 años después de la incorporación de España a la hoy Unión Europea, con el objetivo de valorar la congruencia entre la proyección de la cultura europeísta de las instituciones y su forma de proceder. Todo ello frente a unos cambios radicales y con el desafío que se plantea, que no es meramente técnico u operativo, sino que tiene unas profundas bases políticas, institucionales y culturales. Los objetivos que se plantean con este capítulo son recuperar, conectar e implementar. En primer lugar, identificar los distintos niveles de madurez en el desarrollo de una cultura organizativa en las instituciones en relación con el nuevo escenario digital en Europa. En segundo lugar, analizar cómo se relacionan los conceptos gobernanza, servicio público y rendición de cuentas en la cultura institucional. Y por último, valorar ese compromiso institucional con la promoción de la cultura europeísta y el desarrollo de una ciudadanía digital. Para la metodología, buscamos en primer lugar medir la coherencia y detectar la relación entre el discurso europeísta y el modo de gestionar la relación con el ciudadano en el nuevo escenario digital. Analizaremos las webs que muestran la dirección de políticas públicas y conexión de los ciudadanos, revisando en profundidad la comunicación institucional que realizan las consejerías de presidencia de las 17 comunidades autónomas españolas, viendo sus principios y su misión, visión y valor. Por último, se atenderá a la diversidad cultural y fomento de la cohesión, mediante también la rendición de cuentas y la transparencia. Todo ello mediante una ficha de análisis que se ha elaborado para esta comunicación. En esta ficha de análisis se han desarrollado los datos básicos, la identidad y la cultura europeísta mediante la búsqueda del término Unión Europea en la página principal, la presencia del discurso europeísta, la visibilidad de símbolos de la Unión Europea en las web, la diversidad lingüística, el acceso a información de movilidad, la referencia a los ejes estratégicos, el volumen de resultados y la identidad corporativa cultural. Pasando a la parte de ciudadanía y servicios públicos, se ha indicado las variables de relevancia en el contenido europeísta, la interacción ciudadana, el foco informativo europeísta. Por último, en transparencia, se indican las variables de facilidad en los accesos, claridad en la gestión de los fondos y, por último, las herramientas de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Como los datos y resultados son provisionales, necesitan de una revisión más profunda para la próxima publicación de este capítulo, pero la primera lectura nos lleva a estos resultados. El gráfico 1, discursos de la Unión Europea en el conjunto de las consejerías de presidencia, nos dejan provisionalmente unos resultados en los que destacan Murcia y el País Vasco en el apartado de explícito y central, con un 17,56% del total. Este porcentaje se alcanza en el caso de Murcia con la aparición de elementos como la Dirección General de la Unión Europea, la Oficina en Bruselas o la Comisión Interdepartamental. Conjuntamente a lo referido anteriormente y en el caso también del País Vasco, el Departamento de Gobernanza no solo tiene programas de la Unión Europea, sino que también enlaza con el Diario Oficial de la Unión Europea en su sección de boletines oficiales. Como podemos observar en la gráfica Identidad corporativa cultural vinculada a las consejerías de presidencia de las comunidades autónomas de España, los datos muestran un declive en su integración en la mayoría de las comunidades autónomas. Un 29,41% de ellas no presenta ninguna referencia clara a Europa, como ocurre por ejemplo en La Rioja o Cataluña, mientras que un 17,65% solo incorpora alusiones genéricas a valores europeos, algo visible como en Valencia o en Navarra. Únicamente un 17,65% formulan de manera explícita y central su compromiso con los valores fundacionales de la Unión Europea, como sucede en el País Vasco o Extremadura, que se articula un discurso más definido. El resto queda en posiciones parciales o implícitas, como en Andalucía o Asturias. En la siguiente gráfica, porcentajes del foco informativo europeísta en las webs analizadas, podemos apreciar que los datos nos muestran un cambio.
La mayoría de las comunidades autónomas, con un 58,82%, muestra un protagonismo alto de la dimensión europea en su comunicación, como ocurre en Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha o Andalucía. Madrid, Comunidad Valenciana y las Islas Canarias representa ese 23,53% donde la información de la Unión Europea tiene una presencia media. En el resto de comunidades autónomas, como Cantabria, Cataluña o las Islas Baleares, carecen de esa sección. La variable de referencias a ejes estratégicos muestra una marcada polarización en la alineación de las comunidades autónomas con los objetivos de la Unión Europea, como el Pacto Verde y los fondos Next Generation EU. Mientras que el 23,53% de las autonomías, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y País Vasco, alcanza la codificación integrada, el predominio de la codificación de específico, un 35,29%, subraya que el principal eje es el financiero, mediante la temática de los fondos Next Generation y Europea. Las comunidades autónomas que se encuentran dentro de esta categoría son Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja. El 41,18% se mantiene en una ambigüedad nula o implícita, utilizando términos genéricos, sin vincularlos a cuestiones europeas de forma indirecta. Los datos preliminares apuntan a un déficit en la información ciudadana. Las referencias a la Unión Europea están completamente ausentes en las páginas de inicio, en un 47,06%. Además, no hay referencias a Europa en codificación de la mayoría de las administraciones en su misión, valores y visión. En el caso de Murcia y País Vasco, son las comunidades con mayor relevancia institucional del término Unión Europea en la web. Además, para el 94,12% de las administraciones, esta simbología de la Unión Europea no se integra en la identidad gráfica principal, la invisibilidad de información o símbolos europeos en la norma. Por último, dentro de la diversidad lingüística, más de la mitad de las administraciones de presidencia, el 52,94%, utilizan exclusivamente el castellano. Por otro lado, las webs necesitan un refuerzo en las herramientas de comunicación institucional. Es por ello que, como posible hoja de ruta, se estudie y analice las herramientas de rendición de cuentas como las páginas de transparencias. Además, esta investigación a futuro podrá profundizar en el análisis de otras áreas de gobernanza, ya sea la agricultura, la pesca, la economía, la Consejería de Hacienda o de Comercio, donde la relación con Europa está más ligada a decisiones estratégicas que se toman en la Unión Europea. O, por ejemplo, otra posible hoja de ruta sería trasladar un análisis a las redes sociales y ver así y valorar el contenido europeísta. Si bien la política europea está integrada estructural y financieramente, se percibe como una dimensión administrativa, no identitaria. Ha quedado demostrado mediante estos resultados provisionales que más de la mitad de las webs de las consejerías de presidencia no contiene contenidos europeos. Otro punto a destacar es la diversidad lingüística. La gran mayoría de las páginas oficiales no poseen una amplia diversidad lingüística a excepción de Cataluña. Mediante las variables analizadas deducimos que la formación política en los asuntos europeos por parte de la ciudadanía digital es deficitaria en la mitad de las comunidades autónomas. Terminaremos de realizar el capítulo y se realizará una revisión más profunda tras la primera lectura de los resultados para la futura publicación del capítulo. Muchísimas gracias por su atención.